Bien, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Yo voy a hacer ahí una presentación sobre el corredor bioceánico de Capricornio, enfocado, como dijeron, en las inversiones, ¿no? El primer tema que está un poco subyacente a lo que comentó el profesor es la necesidad de tener una buena gobernanza. Todo el corredor en particular, cualquier obra de infraestructura, no es únicamente una obra de infraestructura, es también un instrumento de desarrollo local. Entonces, es importante que el gobierno, en todas las instancias locales, centrales, provinciales, el sector privado, como bien también mencionó el profesor, y la academia estén unidos y actuando de manera sinérgica, ¿no? Obviamente, de esa forma vamos a poder avanzar y traer resultados concretos. La academia en particular tiene un papel fundamental. Pienso que tiene que estar enfocada en proyectos que den apoyo al sector privado. O sea, en el siglo XXI no puede haber la academia por un lado y el sector privado por el otro. Tiene que haber una convergencia de intereses, de acciones que obviamente resulten en avances para el sector privado, para la sociedad, para las personas. Y obviamente el gobierno tiene que estar pensando, sobre todo el gobierno local, tiene que estar pensando en sus intereses, en el interés de sus ciudadanos, de las comunidades locales, ¿no? Bueno, en el caso del corredor, lo que vemos, y eso ha sido siempre mi trabajo, voy más allá del transporte y de la rodovía. Me enfoco mucho en la multimodalidad. En ese sentido, obviamente, por ejemplo, puedo anunciar algunos avances que estamos haciendo con la posibilidad de tener una integración ferroviaria entre Concepción, Juan Pedro Caballero, Punta Porán, Campo Grande, futuramente una conexión ferroviaria entre Punta Porán y Puerto Murtinho. Hay el proyecto de Carlos, que espero que comente, que sale de Carmelo Peralta y va hacia Salta. O sea, el corredor rodoviario trajo también un incentivo e impulso para el desarrollo ferroviario en la región. Hay obviamente también un gran esfuerzo que estamos haciendo ahí en la hidrovía Paraguay-Paraná. Por la primera vez, el Puerto Murtinho ya está casi superando en términos de volumen de carga a Cáceres, que siempre fue un puerto más fuerte, más dinámico que Puerto Murtinho. Entonces, ya estamos en la ciudad de Puerto Murtinho con 5 terminales fluviales, con una inversión muy fuerte de más de 700 millones de reales, y vamos ahí caminando con otras inversiones, parqueo para camiones, hoteles, posiblemente una planta procesadora de granos. Entonces hay un gran esfuerzo también que se debe hacer, y eso también fue mencionado porque de hecho en Perico hay un buenísimo aeropuerto, mejorar la integración aérea y fomentar también el uso del transporte aéreo de carga, ¿no? Obviamente que al crear ese corredor, vamos a estar obligados, la ley de motoristas de Brasil obliga, por ejemplo, la creación de paradores a lo largo de las rutas. Entonces, es algo que va a llevar a inversiones, sea de empresas brasileñas, sea de empresas locales, para la construcción de hoteles, la construcción de restaurantes, de áreas de parqueo, porque obviamente serán no solamente los camiones, pero los buses internacionales también van a parar y van a demandar servicios de calidad.
Un otro elemento también que va a llevar a inversiones, obviamente, es la logística. Entonces, el cruce de las hidrovías con las ferrovías, con las rodovías, va a fomentar el desarrollo de hubs logísticos locales. Y con los hubs logísticos y la multimodalidad vamos a tener, obviamente, operadores logísticos multimodales, vamos a tener que tener eficientes gestores de almacenes y otras actividades profesionales. Ya de punto también llevo la atención que eso va a demandar que la academia cree clases de logística, forme profesionales en ese campo, porque será fundamental para los servicios de transportes, los operadores comerciales y los productores, ¿no? También vamos a pensar que si estamos queriendo llevar la carga a menor costo y con menor tiempo, bueno, ahí vamos a tener que desarrollar flotillas de camiones, que podrán ser flotillas propias, podrán ser flotillas tercerizadas. Entonces, las empresas de Argentina deben estar se preparando desde ahora para la prestación de ese tipo de servicio. El servicio podrá ser a larga distancia, como también podrá ser de una milla, en el sentido de que podemos tener muy bien ahí en Perico un centro de distribución de carga que va a demandar servicios de transportes locales, ¿no? De corta distancia, ¿no? Eso todo va, obviamente, a llevar a un incremento de comercio y de inversiones, ¿no? Es algo que llama la atención de ustedes porque efectivamente es algo que demuestra que algo no está funcionando muy bien en nuestra región en este momento, que es el hecho de que, por ejemplo, pero Mato Grosso del Sur exporta casi 50% de sus exportaciones para China y apenas 0,4% para Paraguay, que es un país limítrofe. El comercio también con Bolivia es muy pequeño, considerando que son países limítrofes. O sea, la experiencia internacional, el estudio de los casos demuestra que países limítrofes tienen necesariamente un comercio bilateral fuerte. Entonces, efectivamente, eso tiene que pasar. En el caso, por ejemplo, de Argentina, únicamente Mato Grosso del Sur, las exportaciones de Mato Grosso para Argentina fueron del orden de 180 millones de dólares. Representa apenas 4.4% de todo lo que fue exportado. Entonces, es muy poco. Hay un enorme potencial. Ese, obviamente, es el lado vacío del vaso, pero efectivamente hay que hacer un trabajo fuerte. Y hay buen potencial en la región, el profesor bien comentó en eso, pero yo llamo la atención para algo interesante, que a despecho de la pandemia, de la crisis fiscal de los países y de las economías de nuestra región, en el caso de Mato Grosso del Sur, en el periodo de enero a agosto de 2020, en el comercio exterior de Mato Grosso Sur registró un superávit de 2.8 mil millones de dólares y fue un incremento de 32%. Entonces, eso significa que efectivamente la geoeconomía brasileña está cambiando, el agronegocio está adquiriendo una participación más fuerte en nuestra economía y obviamente, mismo en un momento de pandemia, de crisis fiscal, tenemos el agronegocio exportando, vendiendo muy fuerte, ¿no? En el caso, por ejemplo, del corredor, estamos ahí haciendo un esfuerzo para exportar tilapia, que son pescados de Mato Grosso del Sur, para Chile. Ya vamos a empezar con contenedores ahora en octubre. Asegurar carga de regreso también para exportaciones nuestras de pollo para Chile. Ese es un tema que deberíamos trabajar también fuerte porque no es posible que el operador comercial exporte y después su camión regrese vacío, ¿no? Hay un esfuerzo ahora que está en curso
en São Paulo, contratos se están negociando para el suministro de vino por parte de Chile contra café, con el transporte siendo hecho efectivamente con carga de ida y carga de regreso, lo que reduce tremendamente el flete. Entonces, simplemente para indicar 3 rubros que son algunos de los principales. Mato Grosso del Sur, solamente Mato Grosso del Sur exporta $500 millones de carne, $1.000 millones de soya, 1.2 mil millones de dólares en celulosa, ¿no? Entonces, lo que se ve en caso de Mato Grosso del Sur, y lo veo también ahí en Jujuy, en Salta, es que obviamente las grandes empresas, el gran capital, al despecho de la pandemia se defiende y consigue exportar, producir y vender. Ahora, hay un montón de pequeñas y medias empresas que obviamente están enfrentando el reto del desempleo, el reto de eventualmente tener que cerrar las puertas. Entonces, ya hay un tema importante, que el corredor servirá como un dinamizador de esas empresas. Me refiero a la internacionalización de las pymes, ¿no? Ese es un tema que Brasil hace poco organizó con Chile, una webinar en que tuvo amplia participación de empresas de Mato Grosso del Sur para conocer el mercado chileno. Deberíamos replicar esa experiencia con Salta, con Jujuy, lo vamos a hacer con Paraguay, para dar al pequeño y medio empresario información. Información sobre comercio exterior, sobre cómo exportar y qué exportar y cuándo exportar, ¿no? Otro tema que obviamente es un tema que va a venir, más que no ahora, yo lo veo un poco más a largo plazo, y es inevitable, es una consecuencia de los corredores, pero de un nivel ya de mayor maturidad, que es la formación de clusters, ¿no? Clusters agrícolas y industriales. Obviamente, el siglo XXI es el siglo de las regiones. Como bien mencionó el profesor, lamentablemente la región está desunida, debilitada y un mundo competitivo. La única forma de mejorar, de reaccionar, de enfrentar la competencia y un mundo más globalizado, será necesario desarrollar clusters agrícolas, clusters industriales, que son formas productivas que implican un nivel más elevado de colaboración, información y articulación. Pero es posible hacerlo y lo estamos empezando a trabajar muy a poquitos en sectores de pescado, pero se puede también avanzar en otros sitios. Obviamente también que el corredor va a llevar al desarrollo de nuevos mercados y regionales e internacionales. Entonces, algo que podemos trabajar con los productores de granos ahí de Salta y Jujuy es la producción de aceite de oliva, a partir aceite de oliva, no de aceite de soya, para exportaciones hacia el mercado de India, ¿no? Brasil exporta más grano y exporta muy poco farelo y aceite. La idea es agregar valor y implantar plantas procesadoras y exportar el aceite por contenedores, ¿no? Otro tema también que empezamos a trabajar es la costa oeste de Estados Unidos y eventualmente también la utilización de contenedores de 53 pies. O sea, son contenedores especiales, distintos, pero que hay gran utilización de esos contenedores en el mercado americano. Entonces, algo que también nos interesa. Otro tema también que ahí podríamos trabajar juntos es por qué no aumentar nuestras exportaciones por el corredor para Perú, Ecuador y Colombia a partir del norte de Chile. Estamos trabajando, obteniendo mayores informaciones al respecto, viendo dónde podríamos implantar nuestros centros. Ministro, mil disculpas por la introducción. ¿Sí? Le pediríamos si podría ir redondeando, perdón. Perfectamente, perfectamente.
Bueno, es obviamente importante a través de experiencias como esta reducir lo que hay, un profundo déficit de información y conocimiento de las oportunidades que el corredor ofrece para efectivamente incentivar el desarrollo de estrategias comunes que involucren a todos, no solamente a productores de Mato Grosso del Sur, pero a productores de Salta y Jujuy. Obviamente que es muy importante, y subrayo, una mayor autonomía local, ¿no? La definición de cuál será la mejor estrategia de desarrollo para Salta y Jujuy debe ser realizada por las autoridades, por el sector privado local, ¿no? Obviamente que estamos trabajando en ese sentido en Brasil y estamos ahí dispuestos a cooperar con ustedes en muchos campos, ¿no? Bueno, debido a adelantar la hora, entonces me limito acá a mi intervención. Agradezco la invitación y estoy disponible para cualquier respuesta. Pregunta y respuesta.